El Economista Podcast. Bienvenidos a este podcast de Nearshoring que tenemos en el periódico El Economista, en donde conversamos con especialistas para conocer cómo se está desenvolviendo este fenómeno de la relocalización aquí en México. Y sobre todo en los últimos episodios hemos intentado entender qué es lo que ha pasado a partir de la irrupción de los aranceles por parte de Estados Unidos y cómo está reaccionando México y qué es lo que viene para esta relocalización. En esta ocasión tengo la oportunidad de conversar con Alejandro Saldaña, quien es economista en jefe del Banco B por Más. Pues sin más preámbulos, vamos a iniciar. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Yolanda. Gracias por la invitación y qué gusto estar contigo y con tu público. Pues muchas gracias a ti por la oportunidad y lo que me interesa saber, si me permites, es qué panorama estás viendo. Ya ha pasado la fecha fatal del 1 de julio del 2026. Estados Unidos dijo que no iba a, a renovar por otros 16 años, a firmar una renovación por otros 16 años del acuerdo comercial. ¿Qué panorama estás viendo para las exportaciones y el comercio? Bueno, sin duda alguna, este escenario pues no es el ideal, ¿no? Sin embargo, tampoco es un entorno catastrófico el que estaremos viviendo en adelante en los próximos meses. Hay que recordar y puntualizar de forma muy clara que el TEMEC, como está ahorita, sigue vigente y seguirá vivo al menos por otros 10 años. Y en este lapso de 10 años, pues los tres países firmantes tendrán la posibilidad de de negociar, ¿no? Y llegar a un acuerdo para actualizar este tratado. Pues entonces hay tiempo para poder llegar a un buen acuerdo y hacerle actualizaciones donde sea necesario al mismo y tener tal vez un acuerdo mejor al que tenemos actualmente. Sin embargo, pues obviamente la incertidumbre mientras esto sucede, pues está ahí, está latente y ha estado generando mermas importantes sobre la economía mexicana, particularmente la inversión y pues muy concretamente también sobre el atractivo para ir atrayendo inversiones asociadas al nearshoring en nuestro país. Así es, precisamente el día de hoy que estamos haciendo esta grabación, que es 5 de agosto, se dio a conocer el dato de la inversión al mes de mayo. Entonces, pues yo te quisiera preguntar, Alejandro, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque parece que hubo pues no sé cómo llamarlo, sí, una caída con respecto al desempeño que tuvimos el mes previo. Yo no sé qué es lo que puede estar detrás, si responde tan rápido la inversión hacia lo que es las noticias como la del acuerdo comercial de Estados Unidos y que se va a revisar cada año, o qué es lo que estamos viendo. Bueno, sin duda alguna, la inversión fija bruta ha sido uno de las víctimas en nuestro país de esta incertidumbre en lo comercial y también hay que decirlo en otros aspectos que atañen a temas locales en nuestro país, como puede ser el tema jurídico, ¿no? Este tema de la institucionalidad, la erosión de la independencia o el temor de que se esté erosionando la independencia del Poder Judicial, etcétera. Pero bueno, para lo que viene al caso en este punto es el tema comercial. Y es muy irónico ver, por un lado, cómo las exportaciones siguen creciendo, e incluso marcan récord en nuestro país. El acumulado del año de las exportaciones es del 24% contra el mismo periodo, enero-junio de 2025. La exportación manufacturera creciendo 25%, impulsada particularmente por la exportación manufacturera no automotriz que tiene crecimientos de casi 37%, en buena medida colgándose de una economía americana que sigue creciendo con fuerza y específicamente apoyada por las inversiones en toda la infraestructura que necesita el desarrollo de la inteligencia artificial. Y ahí vemos que mucha maquinaria, equipo eléctrico, etcétera, en nuestro país se está vendiendo en los Estados Unidos. Y lo preocupante, ¿no? Del otro lado es que este crecimiento en las exportaciones tan llamativo no se está traduciendo en una mayor inversión, ¿no? Y como bien lo mencionabas, tuvimos el dato de inversión fija bruta para el mes de mayo, pues con un retroceso de 0,4% contra el mes de abril, que venía ahí de cierta recuperación.
pero sin duda alguna es un crecimiento todavía raquítico de 2,4% lo que vemos mayo contra mayo de 2025, incluso el acumulado del año, pues el crecimiento de la inversión fija bruta es de 0% y el año pasado pues tuvo una contracción casi 7%, ¿no? Entonces, pues, naturalmente, esta incertidumbre en lo comercial, el no poder tener reglas claras sobre qué va a pasar hacia adelante en la relación entre Estados Unidos y México está afectando, si bien tenemos este trato preferencial en materia arancelaria, perdón, positivo, incluso muy favorable, pues, y está ayudando a las exportaciones, pues el no saber si esto se va a mantener hacia adelante está evitando que haya una llegada de inversiones importantes en el país. Sobre las razones también adicionales que pueden estar limitando la atracción de inversiones en el país, más allá del tema comercial, más allá del tema de Estado de Derecho en nuestro país, hay que reconocer también que hay bastantes limitaciones asociadas a la infraestructura en México, ¿no? La capacidad para mover mercancías vía terrestre, aérea o portuaria está ya bastante limitada, está siendo rebasada incluso por momentos, debido a que pues han estado hemos pasado por varios años de bajos niveles de inversión en infraestructura. Esto también se traduce en una insuficiente generación y transmisión de energía eléctrica para pues alimentar un posible expansión en la producción industrial. El aprovechamiento de agua también pues es un factor que empieza a preocupar. Y un último elemento que no siempre se menciona pues es el factor humano. La mano de obra se empieza a ser escasa en el país y más evidente en algunas regiones manufactureras como el Bajío. Y sobre todo, pues mano de obra calificada, ¿no? Debido a que pues tampoco se invierte mucho en el país en temas de educación. Entonces, todos estos elementos, pues naturalmente hacen que la inversión fija bruta, pues no crezca realmente y se mantenga estancada. Incluso si consideramos cosas que tradicionalmente, pues uno supone que pueden ayudar a la inversión, como es la baja de tasas de interés que ha implementado el Banco de México desde 2024, un recorte en las tasas bastante agresivo, lo cual en principio pues incentiva la inversión al hacer más barato el financiamiento y darle viabilidad financiera a diversos proyectos. Pero pues obviamente ese factor por sí mismo no es suficiente para que haya un dinamismo favorable a la inversión. Ujú. Ya que tocas el tema de las tasas de interés, precisamente te quería preguntar, pues el Banco de México desde mayo, que llevó la tasa al 6,50% a la tasa nominal, dijo que con ese movimiento cerraba el ciclo de recortes. Entonces, si verdaderamente se sostiene esta tasa en este nivel por más tiempo, ¿qué impacto tendrá en las decisiones de inversión? Bueno, por lo que nos estás diciendo es uno de varios factores, ¿no? Pero no sé si podríamos distinguir por favor. Bueno, sobre la tasa de interés en 6,50, quiere decir que este está en su nivel neutral, ¿no? Dentro de lo que el Banco de México ha delineado como el rango de neutralidad, pues está justamente a la mitad de ese rango la tasa de interés actualmente. Esto implica que, pues, la tasa de interés no es un freno para la economía, no es un freno para la inversión, está en un nivel pues, bastante normal o consistente con su tendencia de largo plazo. Entonces, sin duda alguna, la tasa de interés hoy por hoy no es un factor que pudiera limitar a la inversión o que pudiera usarse para justificar como un freno para la inversión fija bruta. Incluso hay que reconocer que estas estimaciones sobre cuál es el nivel neutral de la tasa de interés, pues es un concepto un tanto imaginario pues parece ser, dado que la inflación subyacente, la inflación estructural, por ponerle otro nombre, está cerca del 4% cuando la economía no está creciendo, pues podríamos imaginar incluso que la tasa de interés neutral hoy es incluso un poco más alta a lo que supone el Banco de México. Entonces, si seguimos este orden lógico, pues es probable incluso que la tasa de interés hoy esté debajo de su nivel neutral. Entonces, pues, en el menor de los casos no limita ni estimula a la inversión,
y en un escenario alternativo como el que te platico, pues es probable que la tasa de interés incluso sea un tanto baja, e incluso si esté estimulando o pueda ser un factor para estimular a la inversión. Pero de nuevo, este factor por sí mismo en nuestro país pues no es suficiente para que haya un crecimiento de la inversión. Se necesita que haya certidumbre legal, certidumbre jurídica, seguridad pública, y además de que haya pues, una infraestructura adecuada para absorber un potencial crecimiento en la actividad industrial. Ok. Con todos estos elementos que nos dices que hacen falta para dar certidumbre a los inversionistas, eh, eh, ¿tendríamos tiempo para trabajar internamente en el país en lo que a nivel exterior, pues Estados Unidos y México y Canadá en algún momento se ponen de acuerdo para seguir avanzando en la revisión del acuerdo comercial? Es decir, ¿podemos dar certidumbre desde dentro en lo que se ajustan las variables externas? Bueno, sin duda alguna México siempre puede mejorar las condiciones internas de certidumbre y esto tal vez la misma negociación del TEMEC te vaya orillando a eso, ¿no? Que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá presionen a México para que trabajen en temas de seguridad jurídica y seguridad física, ¿no? Pues afecta esto también a sus empresas. Problemas como la inseguridad, el cobro de piso, etcétera, pues afecta a empresas mexicanas y empresas americanas y canadienses por igual. Entonces, como parte de las negociaciones del TEMEC, probablemente se exija que México presente un marco institucional más robusto para justamente garantizar las inversiones y el trato parejo a las empresas americanas y canadienses. Entonces, sin duda alguna, el TEMEC, un beneficio que puede traer indirectamente es ese, ¿no? Ujú. Ok. Eh, Ahora, Alejandro, quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú este fenómeno de la relocalización de empresas que llegaban a México para exportar desde aquí hacia Estados Unidos? ¿Todavía está vigente? ¿Solamente duró unos años? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, esta es una megatendencia que no necesariamente es nueva, ¿no? Esto empezó a verse en el país pues, desde los noventas con el Telecán, y parece que después de la pandemia se aceleró por un momento después de que Estados Unidos iniciara esta guerra comercial con todo el mundo, pero muy particularmente con China. Y hoy por hoy me parece que entre republicanos y demócratas tiene muy claro que pues esta dependencia de China y de Asia no es sostenible y por lo tanto pues van a estar obligados a buscar una mayor integración con México y con Canadá, ¿no? Incluso el presidente Trump, su administración, su segunda administración ya ha elevado el tema comercial y este concepto, digamos, de integración regional a un nivel de seguridad nacional. Entonces, si bien por el momento estamos viendo vaivenes, estiras y aflojes y tumbos, en la relación comercial, me parece que de mediano y largo plazo este proceso de integración no va a ser más que seguir adelante y profundizarse aún más. Ahora, pues sí, la incertidumbre en este paso, en este camino, pues es muy elevada y por el momento, pues parece que nos alejamos de los Estados Unidos. Pero si estudiamos realmente las intenciones de fondo de la administración Trump, y de los Estados Unidos en general hacia adelante en su visión de mediano y largo plazo, considerando todos estos reacomodos geopolíticos que estamos viendo a nivel mundial, pues sin duda alguna la relación de México con Estados Unidos es un problema ya, no un problema, sino una situación que se ha elevado a un tema de seguridad nacional en todos sus ámbitos, ¿no? Entonces, no veo yo que esto se vaya a revertir. Sí tendremos por momentos algunas pausas, algunos estiras y aflojes, pero me parece que irremediablemente México y Estados Unidos y Canadá están condenados a seguir integrándose en los próximos años. Ok. Eh, y esto crees que las empresas, los grandes industriales que traen sus capitales hacia México y generan empleo, ellos tendrán esta sensibilidad que tú nos estás comentando como para anticipar que dentro de 2 o 3 años, pues la estrategia de Estados Unidos pues va, no de 2 o 3 años, perdón, que es de largo plazo la estrategia de regionalización con Estados Unidos.
Pues este tipo de inversiones de las grandes empresas normalmente pues tienen una visión de muy largo plazo, de 10, 20, 30 años. Entonces, pues tal vez lo que están esperando es tener un poco más de certidumbre y conocer los detalles sobre cuáles van a ser las reglas del juego de aquí en adelante. Porque pues si bien saben que van a necesitar traer una mayor proporción de sus cadenas de suministro a la región de Norteamérica, pues todavía no saben qué tanto o incluso si tiene que ser más en Estados Unidos que en México o en Canadá, y cómo hacer esos reacomodos, pues es difícil cuando no tienes claridad sobre esas reglas, pero yo creo que el consenso en general sí, digamos, considera y sí tiene claridad sobre que pues va a seguir habiendo una mayor integración, simplemente pues es difícil poner en marcha un proyecto o un programa de inversión si no tienes claridad sobre la precisión sobre este tipo de detalles, ¿no? Si va a haber reglas de origen más estrictas en algunos elementos, reglas de contenido nacional, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que una vez que tengamos más claridad en ese sentido, pues muchas inversiones que se han pausado en los últimos 2, 3 años se empezarían a desahogar sin duda alguna. Ok, esto es a lo que han llamado Nearshoring 2.0. Sí, ese es un nombre que se le ha puesto, ¿no? Que se puso de moda por ahí del 2022, 23, y bueno, pues parecería que se está reactivando en esto en cuanto tengamos esta certidumbre comercial y cuando ya tengamos pues, prácticamente certeza de que se va a revisar y actualizar el acuerdo comercial, el TEMEC. Pero bueno, al final de cuentas es un proceso de reordenamiento industrial y de integración industrial de Norteamérica, y como te platicaba, no es tan nuevo, es algo que tiene ya bastantes décadas y digo, para muestra está ahí la industria automotriz de la región que pues en los últimos 30 años se hizo completamente codependiente la producción en México, Estados Unidos y Canadá. Ujú. Justo te iba a preguntar sobre la industria automotriz. ¿Cómo puede ser que siendo uno de los sectores como insignia de esta integración comercial, pues sea uno de los más o el más afectado por esta revisión, por los aranceles, por esta posición de Estados Unidos hacia el comercio? Sí, es muy llamativo el principal producto de exportación de México, pues incluso parece que ya lo alcanzaron el equipo eléctrico y los cómputo y electrónica, ¿no? Todo esto relacionado con la inteligencia artificial, debido a que pues, los aranceles naturalmente están afectando la exportación automotriz en nuestro país, mientras que el tema de la inteligencia artificial pues está impulsando de forma muy llamativa a este tipo de exportaciones no automotrices. Pues sí, el crecimiento de la exportación automotriz en el acumulado del año es de prácticamente 0%, reflejando estas medidas arancelarias especiales del presidente Trump, ¿no? Bajo la sección 232, ¿no? Que nos pone ahí ciertas aranceles, aunque con algunas exenciones reflejan el contenido estadounidense y el cumplimiento del TEMEC, etcétera, ¿no? Entonces sí es llamativo esta situación, pero consideramos que en principio sería algo temporal y una vez que pues tengamos las reglas claras y la revisión del tema que llama pues, prácticamente firmada, pues tal vez esta industria pudiera ser, por el contrario, de las más beneficiadas. Ok, ok, pues esperemos. Alejandro, también mencionas el crecimiento de las exportaciones de maquinaria y equipo ligada a la inteligencia artificial. Y yo te quiero preguntar aquí qué es lo que se puede hacer en México, porque entiendo que lo que estamos en este momento, lo que ha pasado desde el año pasado y ahora, es que se está ensamblando aquí en México, pero con productos que vienen del exterior, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para que esto empiece a derramarse en actividades económicas y en dinamismo? Sí, es un gran punto ese, Yolanda, que hay que abordar, y es justamente que las exportaciones mexicanas tienen un valor agregado muy pobre, incluso dentro del componente de equipo electrónico, etcétera. Vemos algunas ramas de esas industrias que exportan que tienen un contenido nacional del 10% o incluso menos. Entonces, pues como bien lo mencionas, eso no genera una derrama económica.
Mira, un ejemplo muy claro fue Jalisco. Las exportaciones el año pasado crecieron 200%. Jalisco es el gran hub de exportaciones electrónicas, pero la economía pues no creció más del 2%, ¿no? Y eso te refleja justamente que pues al haber un contenido nacional y un valor agregado tan pobre en las exportaciones mexicanas, pues no jalas al resto de las industrias, no jalas al resto de la economía, ¿no? Un caso contrario, ¿no? Por poner o seguir con el ejemplo de la industria automotriz, cuando esta crece, cuando la producción y las exportaciones avanzan, pues jala a un gran número de industrias, como puede ser la textil, el plástico y hule, acero y aluminio, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda alguna, es una tarea pendiente que tiene México, buscar caminos para tener un mayor contenido nacional. Y me parece que en ese sentido va el Plan México que anunció la presidente hace un año o dos, justamente tratando de darle un poco más de contenido nacional a las exportaciones mexicanas, cerrarle en parte las puertas a China y otros competidores o países asiáticos, de donde nosotros importamos gran parte de los insumos de esos productos que nosotros después reexportamos a los Estados Unidos, a Canadá y a otros países. Ok, pues mucha tarea por hacer. Ojalá que todos echemos a andar nuestra propia maquinaria, ¿verdad? Y que nos pongamos también como trabajadores a prepararnos y avanzar para poder insertarnos en los sectores que pueden ser de utilidad para este desarrollo. Alejandro, finalmente preguntarte, tu pronóstico de crecimiento, si me puedes hacer favor de dármelo para este año y para el próximo, y cuáles son los motores que estás viendo para este desempeño. Mm. Bueno, para 2026 tenemos un pronóstico de crecimiento del PIB de 0,9%. ¿Qué está detrás de ese número? Bueno, por un lado que la incertidumbre comercial y también la incertidumbre regulatoria en lo doméstico continúan limitando las decisiones de inversión. Si no hay crecimiento en la inversión, se generan pocos empleos. Pocos empleos implican bajos niveles o un bajo crecimiento en el ingreso de las familias y por lo tanto un consumo privado que podría mantener unas tasas de crecimiento bastante modestas como las que hemos visto en lo que va del año, ¿no? Ese es un supuesto. El otro supuesto es que pues, la derrama económica por el mundial habría sido de 0,1% del PIB y que por otro lado las exportaciones seguirían creciendo de la mano de una economía americana que se expande a un ritmo superior a su potencial, ¿no? Crece por arriba del 2%. Para 2027 estamos pronosticando una aceleración en el Producto Interno Bruto de 1,7% y uno de los grandes supuestos ahí es que los americanos siguen creciendo alrededor del 2% y que además tendríamos ya en la primera mitad del año la revisión del TEMEC por firmarse o prácticamente ya lista, ¿no? Y que eso destrabe algunas de estas inversiones que, como platicamos, se han ido pausando en los últimos años. Y pues, si hay inversión, hay más empleo, hay más ingresos para los hogares, hay más consumo, las empresas reciben más ingresos y reinvierten un poquito más, y tal vez eso nos permite entrar en una dinámica un poco más favorable. Un elemento que 2026 y 2027 va a seguir siendo limitante y no cambia son las restricciones en el gasto público, una política fiscal, digamos, restrictiva, mientras que la política monetaria del Banco de México se mantendría en terreno neutral, ¿no? Entonces también hay que considerar eso. Y el rebote, pues es de 1,7%, pero se mantiene debajo del promedio, del crecimiento promedio de la economía mexicana en los últimos 20 años, que es de 1,9%. Entonces es un rebote también relativamente pequeño, y esto está reflejando justamente un problema de bajo crecimiento, una trampa del bajo crecimiento donde parece estar la economía mexicana encerrada, ¿no? Y esto tiene que ver con muchos años en los que hemos invertido poco y no necesariamente hemos invertido bien cuando lo hemos hecho. Y de nuevo, ¿no? Me regreso a uno de los puntos que platicamos hace unos minutos, que es, pues, las limitantes en la capacidad logística, en la capacidad de generar energía, de aprovechar el agua, de invertir en educación, que pues terminan generando un potencial de crecimiento económico para el país bastante limitado, aunado a un tema demográfico de escasez cada vez más clara de mano de obra, que además se ha ido encareciendo, ¿no? Entonces, sin duda alguna, pues mejorarán las cosas bajo estos supuestos para 2027, pero sí quiero resaltar que estaríamos todavía creciendo debajo de nuestra tendencia a largo plazo.
Pues muy interesante, me parece que este tema de la demografía y la escasez de mano de obra nos daría para otra conversación más adelante, así que si me permites, queda abierta la invitación para que volvamos a conectarnos en otra oportunidad o que nos visites en el estudio. Encantado, Yolanda. Ujú. Perfecto, pues te agradezco mucho. Finalmente, perdón, nada más una cosa que dijiste, esperas que la política neutral se mantenga neutral, la política monetaria también el próximo año. Esto implica que no ves ningún tipo de movimiento, o sea, la tasa se quedaría en 6.50 o anticipas que sí puede haber algún recorte o un alza. Sí, de aquí a cierre el año la vemos en 6.50. Para 2027, si se cumplen varias condiciones, podría haber algún ajuste a 6.25. ¿Y cuáles son esas condiciones? Una, que el Fed no mueva las tasas de interés allá en los Estados Unidos. Estamos suponiendo que tal vez el perfil o el balance de los perfiles de la Junta de Gobierno sea un poco más laxo, recordando que el subgobernador Jonathan Heath termina su mandato en diciembre próximo, y él es quien se ha opuesto a recortar las tasas de interés y recomendado más cautela, junto a Galia Borja en las últimas decisiones, ¿no? Entonces probablemente tengamos eso. Y un tercer elemento es que la inflación, por un efecto meramente aritmético asociado a una alta base de comparación, entre enero y abril del próximo año se nos podría acercar al 3%, pero esto de nuevo solamente por un efecto aritmético y por una base de comparación. Y tal vez, juntando todas estas condiciones, el Banco de México quiere aprovechar esa ventana para recortar la tasa de interés en 25 puntos base, Ujú. solo en ese escenario. Ok, pero aún bajo ese escenario nos dices que sería neutral, ¿no? Sí, Todavía. sin duda alguna. Sí, seguiría dentro del rango estimado de neutralidad. Muy bien. Pues Alejandro, te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Ya hablamos de todo, de expectativas, de pronósticos, de macroeconomía, de empresas. Te agradezco mucho la oportunidad de haber conversado contigo. No sé si quieres agregar algo adicional. No, al contrario, Yolanda, muchas gracias a ti por la invitación y por tenerme en tu podcast, y siempre un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Estuvimos conversando con Alejandro Saldaña, quien es economista en jefe del Banco B por Más. Mi nombre es Yolanda Morales Quiroga y estuvieron ustedes en el podcast de Nearshoring que tenemos en el periódico El Economista, podcast que se basa también en los análisis de expertos que nos acompañan en nuestro suplemento trimestral que pueden ustedes bajar de la página de internet. Bueno, me pueden encontrar en la red social X, en la dirección @morales_yoli, ambas con Y, y pueden escribir al economista, perdón, a la sección de Nearshoring, que es nearshoring@eleconomista.mx. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. El Economista Podcast.